oficina muchas veces nos encontrábamos en los pasillos e improvisábamos una charlita, nos sentábamos a conversar un rato sin un objetivo definido y solo por compartir algo. Este tipo de charlitas de pasillo se extrañan. Con algunos pocos colegas se dan fáciles y no entramos en lo que tenemos que hacer para el trabajo así, de golpe de cajón. Con otros parece todo forzado. No sé si les pasa. Por ejemplo, yo veo a mi jefe cada 15 días durante una hora, donde yo y mi compañera diseñadora le contamos qué estuvimos haciendo. La rutina es más o menos siempre la misma, 4 minutos de conversación sobre el fin de semana, la vida o el tiempo. Después vamos al grano y cada una cuenta en lo que estuvo. Muchas veces nos dice, qué bien, tiene mucho trabajo. Otras veces nos guía con alguna cosa burocrática, como que tenemos que anotar las vacaciones en el sistema. Algunas veces también nos cuenta algo de su trabajo o de lo que pasa en el ministerio, que está bueno que sepamos. Es parte de una práctica laboral acá tener esas sesiones. Y a veces, si uno tiene un jefe visionario, estas sesiones pueden ser súper inspiradoras porque uno recibe ideas o una dirección o entender lo que hace como parte de una totalidad que tiene sentido. En esta charla vamos a espiar cómo comparte otro equipo lo que sabe o cómo trabaja. Vamos a pensar en nuestras prácticas de trabajo y en cómo se puede hacer innovación en el sector público. La que nos abre esta puerta es Guillermina Argerich, desde la Dirección General de Innovación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Tiempo. Yo estoy lista ya, estoy grabando. ¿Querés presentarte? Muy bien. Bueno, dedico mi tiempo, mi energía, mi amor a la innovación en el sentido más amplio. Tengo un perfil generalista. Lo que voy haciendo es combinando aprendizajes. Vengo del mundo del diseño y actualmente coordino un equipo que se llama la Dirección General de Innovación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad es que no soy una experta en innovación pública. Pasé por el sector público, por el sector privado, emprendí. ¿Y qué estudiaste? Estudié diseño gráfico. Y cuando estaba en la carrera me encantaba el diseño, pero lo que más me gustaba era el momento en el que comenzaban los proyectos, el momento en el que había que definir qué es lo que iba a hacer. Y ahí es donde egresé y enseguida me di cuenta que mi futuro en mi desarrollo profesional iba más por el lado de la consultoría que por una típica agencia de diseño. Claro, a mí me pasa lo mismo. A mí me gusta cuando empiezan, es más, después los dejo muy rápidamente si puedo. Si encuentro otro a quien dejárselo que esté con las manos abiertas, estoy más contenta. Es así, es así. Y después mi escuela, la verdad es que fue el trabajo. Pasé por distintas consultoras y ahí es donde fui aprendiendo más sobre diseño estratégico, sobre innovación. ¿Distintas consultoras de diseño? De innovación. Por ejemplo, In Situ, Randstad, y después también emprendiendo, trabajando. O sea, tuviste tu desde mi propia propia empresa. consultora. Exactamente. Sí, ¿tu empresa de qué era? No, acá lo que traté y lo que buscamos con esta consultora fue, por un lado, enfocarnos en los proyectos de innovación, que esto sería el diseño de nuevos productos, servicios, experiencias, y también en lo que es la formación. Yo venía con más experiencia de consultoría de proyectos de innovación y mi socio con más experiencia en formación. Y la verdad es que nos interesaba a los dos un poco aprender más sobre el mundo del otro. Y acá es donde empezamos a diseñar productos que justamente mezclaban los dos campos, ¿no? Y donde ayudábamos a las distintas organizaciones a desarrollar sus propios labs de innovación y a innovar, pero ya no tanto como un consultor externo, sino como alguien que facilita que esos procesos ocurran dentro de las organizaciones. Ok, y decime una cosa, ¿cómo fue que pasaste al sector público? Porque parece como siempre un sueño trabajar con un amigo que tiene justo, le interesa algo que a uno
uno no sabe y le interesa? Estaba trabajando en una consultora y tuve como cliente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo conocí desde ese lugar. Esto fue hace varios años. En un momento me di cuenta que ya mi ciclo con esta consultora llegó a su fin y me ofrecen sumarme a este equipo del gobierno de la ciudad. Esta fue como mi primera etapa en el sector público. Yo después me fui, emprendí y ahora volví. Entonces estoy teniendo como mi segunda experiencia y las dos con objetivos bastante diferentes. Ok. ¿Y cuál es el objetivo? Ahora, ¿cuál es el objetivo? A ver, tal vez creo que un poco el objetivo se puede leer en cómo fueron evolucionando la innovación. La primera vez que me metí, había un equipo de diseño y mi objetivo era meter el diseño y este equipo de diseñadores en la cocina de los proyectos, ¿no? Que ya no sean quienes aparecen al final para poner todo lindo, sino empezar a integrar toda la lógica de research y prototipos. Ahora que volví a gobierno, todo este mundo ya tuvo un recorrido, ya forma más parte de los procesos. Y cuando me invitaron a sumarme hace un poco más de un año, mi desafío y lo que sentí que faltaba desarrollar o que sería interesante desarrollar en el sector público era tener un poco más una mirada de pensar en el largo plazo, trayendo herramientas de lo que es más el diseño de futuro, diseño para la transición. La lógica de salir a hablar con los vecinos o de la agilidad ya formaba parte de las metodologías de estos equipos, pero a la hora de justamente querer traer cosas nuevas, me parecía que el desafío iba más por ese lado. Y después una segunda cosa que tuve como objetivo fue el conectar el diseño con las tecnologías más emergentes, con el potencial de estas tecnologías emergentes o exponenciales. Cuando vos hablas de innovación, o sea, la innovación es una innovación para algo, ¿no? Porque en general hay otros objetivos atrás. Por lo menos yo te hablo desde el gobierno en Finlandia, muchísima de la innovación es para hacer los procesos más efectivos. Pero también últimamente estamos hablando mucho cómo llegamos al 2035 teniendo neutralidad el uso del carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos innovar para llegar a los objetivos que creemos en función de la sostenibilidad? ¿Ustedes cuáles son los objetivos finales de esta innovación? Y nosotros lo que nos pasa es que estamos en un equipo que es muy grande, somos 700, 800 personas, y es un equipo que se llama Secretaría de Innovación, que vendría a ser como un ministerio de innovación. Entonces, dentro de este gran equipo hay áreas dedicadas más a la eficiencia, hay áreas que trabajan con datos, hay áreas que trabajan con el desarrollo de la infraestructura tecnológica, y dentro de este amplio paraguas sin bordes claros que es la innovación, el equipo que yo dirijo es el equipo que trabaja con aquella innovación, si queremos decir, como más radical. Es el equipo que hoy por hoy toma los desafíos de traer aquellos proyectos que utilicen tecnologías emergentes y que empezar a generar como una usina de proyectos que tal vez en 5 años van a poder estar implementados de un modo más masivo. Y después, por otro lado, el otro objetivo tiene más que ver con el equipo, tiene que ver con la colaboración radical, tiene que ver con trabajar de un modo artesanal para facilitar que la innovación ocurra en este equipo mayor. Pero tenemos objetivos muy soft y muy hard, si queremos. decime una cosa. Vos tenés estos dos grupos y ahora me vas a contar un proyecto, por lo menos un proyecto de cada uno de esos dos grupos, ¿cierto? Sí. Pero mi pregunta es con respecto a esto de los 5 años, que a mí me pareció muy interesante, porque no me acuerdo cómo es en la ciudad, en Argentina, cada cuánto hay elecciones. O sea, la secretaría esa ya no tiene una función que tiene que ver con el gobierno de turno, sino que ustedes tienen la posibilidad de seguir a pesar de que el gobierno cambie. Y a ver, siempre
las cuestiones partidarias suelen como ser parte de la lógica de la innovación pública y muchas veces no como que atentan con esta visión a largo plazo. Nosotros igualmente es lo que hoy por hoy queremos impulsar porque es donde vemos que tenemos un tema que trabajar, no diría ciudad, sino a nivel humanidad, ¿no? Hay algo que para mí es como súper importante y que se volvió muy relevante este año de pandemia, que es el tener conversaciones sobre el futuro que uno quiere, y que sobre el futuro que todos queremos y poder hacer como construcciones colectivas al respecto. En ese sentido es que creo que más allá del recambio que pueda haber político, es importante conectar el corto plazo con el largo plazo, porque tal vez ahora es momento de hacer experimentos que después impacten en el largo plazo que queremos. Buenísimo. Pero en principio es una secretaría que ya tiene como muchos años y va a seguir estando. No es un laboratorio de gobierno que aparece y desaparece esto. Mira, no tiene muchos años. La secretaría, este equipo gigante del que te hablo, tiene 1 año y 3 meses. Ah, ok. Es un Entonces equipo es muy parte nuevo. de la política del gobierno de ahora. Tiene que ver, es algo nuevo que tiene que ver con poner en valor a la innovación y para que trabaje de modo cross o transversal con los distintos ministerios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo el equipo en sí es algo nuevo. Quiero corroborar esto porque me parece increíble. O sea, ¿el gobierno contrató 800 nuevas personas o las trajo de diferentes áreas de la municipalidad y las convocó en esta nueva organización? Y hubo cambios estructurales. Muchos las trajo desde diferentes lugares. Se sumó gente nueva, obviamente, pero no son 800 personas nuevas, seguro. Ok. Muy bien. Entonces, contame o sea, tenés 2 equipos. Uno que se dedica a esto de las tecnologías emergentes y otro a la colaboración radical y los escenarios a futuro. ¿Lo entendí bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, contame un caso y un proyecto de esto de las tecnologías emergentes, ¿puede ser? Dale. Bueno, uno de los casos que salió en los medios, nosotros lo llamamos IATOS, nació hace un par de meses a raíz de que uno de las personas del equipo, en plena pandemia, se pone a leer papers de distintas universidades y encuentra algo que es un paper de una universidad suiza que habla sobre la posibilidad de detectar COVID a través de la tos. Esto es utilizando inteligencia artificial. Y acá es donde justamente se vuelve interesante el tener gente con conocimiento en inteligencia artificial y muy como a la vanguardia tecnológica en los equipos de innovación. A partir de ese momento empezamos un recorrido para justamente experimentar alrededor de este proyecto sin tener certeza real de si esto funcionaría o no. Sí. ¿No? Porque si pensamos detectar COVID a través de la tos, ¿se puede o no? No sabemos. Suena pseudo mágico. Hay algunos experimentos que lo validan y acá es donde tuvimos el desafío de traer proyectos sin certeza o sin garantía de éxito y poder gestionarlos y transitarlos en un espacio que suele tener bastante aversión, ¿no? Al error, como suelen ser los gobiernos, los espacios públicos. O sea que ustedes funcionaron como un laboratorio científico. Sí, a ver, un laboratorio científico. O sea, están haciendo testeos para ver si esto es posible, si a través de la tos se puede detectar el COVID. Por un lado sí, pero por otro lado también trabajamos como con distintos actores, que esto es algo muy propio de los espacios del sector público, colaborando y compartiendo aprendizajes con la academia, con distintas startups, consultando expertos, utilizando toda esa plataforma que muchas veces da el pertenecer al sector público. Ok, pero tienen como científicos en el equipo de ustedes que están haciendo los testeos de calidad de este posible nuevo servicio, sistema, como quieras llamarlo. Lo de sí suena muy oficial. La verdad que la lógica de nuestro equipo es muy de guerrilla. Okay. Somos un equipo chico, con gente, decimos siempre, muy manija, y en este caso es
una persona que empezó a explorar y empezó a aprender sobre inteligencia artificial a medida que avanzaba con el proyecto, y lo que sí fuimos haciendo fueron como testeos de eh, poder conseguir toses, hacer como toda la parte más burocrática en relación a conseguir toses que estén validadas con un PCR y de ese modo poder entrenar una red. Pero Sí. todo con una lógica de guerrilla o de hacker de bajos recursos, Sí, ¿no? sí, todo Porque bien, pero en en el un fondo momento tienen que hacer una cantidad de testeos para después poderlo implementar en una escala más grande, ¿no? claro, y eso ya serían pilotos, como que hoy por hoy estamos trabajando en la red, en la red neuronal de inteligencia artificial, y después, si esto se valida, como en todo proyecto de innovación, uno va implementando en pilotos de diferente escala para gestionar el riesgo. O sea, todavía no estamos en una etapa de piloto. Acá es donde depende de qué llamemos piloto, no abierto en sí al público, pero sí trabajando en territorio para validar la red, pero una lógica muy, muy, muy experimental. Ok. O sea, validar la red es validar algunos experimentos. ¿O qué es Sí, qué es sí, la sí. red que tienen que validar? O sea, lo que tienen que ver es cuánta gente tose y el resultado les da bien, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, te cuento que acá en Finlandia desarrollaron un producto en el cual se puede soplar y a partir del soplido se puede detectar corona. Y el producto está. Lo que pasa es que yo no lo vi que lo estuvieran usando, pero lo vi en las noticias como si ya estuviera saliendo al mercado. No lo vi Bueno, usándolo porque cada vez que alguno de mis hijos se enfermó, el test de corona sigue siendo poniéndole un hisopo en la nariz. Pero bueno, eh, quizás en algún momento cambia. Pero no es con la tos, sino con el soplido. claro. Hay algunos proyectos de esta índole y nuestra visión es, a ver si todo esto avanza, poder disponibilizar la red, los datos, para que después otros equipos puedan tomarlo, mejorarlo, iterarlo, ¿no? O sea, publicarlo con licencias abiertas, te referís. Exactamente, Claro. exactamente. Perfecto. Y lo que pasa es que un hisopado tal vez en Finlandia es una lógica y acá es otra, y en cuanto a la cantidad de testeos que se pueden hacer y lo que es la velocidad, y bueno, el costo de hacer un test vía chatbot, por ejemplo, mandando un mensajito de audio, es como muy diferente en relación a un hisopado. Y es interesante pensarlo juntos, pensarlo O como, sea, esto funciona con el sonido de la tos. claro. Y lo interesante es no pensarlo como un reemplazo de un hisopado, sino como un testeo antes de hisoparte, para ver si vale la pena que te hisopes o no. Ok. Como un triage. ¿Ustedes están trabajando con algún grupo de científicos fuera de la ciudad? ¿Fuera de los que están en su grupo? Por ejemplo, No para en este. particular, pero con este proyecto de TOS, sí estuvimos en contacto con un montón de universidades. De hecho, bueno, MIT estaba trabajando en un proyecto similar. Sobre la tos. Muy bien, ¿están colaborando con Estamos ellos? Estuvimos, sí, como compartiendo algunos aprendizajes y entendiendo con qué lógica trabaja cada uno, porque cómo se construyen estas redes es muy diferente, entonces entre todos vamos como entendiendo el mejor modo de desarrollarlo. Y después lo que también pasa es que la mayoría de las personas del equipo están en contacto, trabajan en la academia, ¿no? Entonces acá se vuelve como muy natural esa colaboración. Decime, contame sobre el otro equipo entonces, el de la colaboración radical. Bien. El otro equipo está conformado por politólogos, diseñadores, comunicadores, y trabajan con temas de diseño estratégico. Ok. Hablamos de la colaboración radical porque justamente algo que notamos es que en innovación muchas veces importan más los equipos que las ideas, ¿no? Podemos tener grandes ideas, pero si los equipos no trabajan bien, estas ideas mueren. En este contexto de ser un equipo nuevo, tan grande, en cierta medida trabajando de modo remoto,
es que apareció como una oportunidad así como muy emergente desde las personas que están en el día a día haciendo los proyectos, de empezar a conectarse un poco más. Acá es donde arrancamos un proyecto al que llamamos Transformadores y parte con la lógica de que todos somos parte del problema y también de la solución. Transformadores es un proyecto que está compuesto y que está integrado en realidad por personas de cada una de estas áreas que componen a la Secretaría, y son personas que tal vez no se conocían o que tal vez nunca trabajaron juntas, y que empezar a estar más en contacto y a compartir generó sinergias que previamente nunca hubiéramos imaginado. Y acá es donde empezamos a querer trabajar con esta lógica más de bottom-up, ¿no? Ver qué emergentes salen entre los equipos. Transformadores es un espacio donde trabajamos con una lógica de hacks, ¿no? De diseñar acciones chiquitas, pero que en los equipos puedan tener un impacto grande. Es un espacio de vulnerabilidad, es un espacio para preguntas, para experimentos, con lógicas de fogones, rituales y como mucha conexión. Pero o sea, ¿es un espacio para el desarrollo de procesos internos de la ciudad o están también desarrollando servicios y cosas para la ciudadanía? No, hoy es interno y tiene un impacto directo después en los proyectos. Muchas veces trabajamos en proyectos donde hay muchísimos actores involucrados, por ejemplo, 4 ministerios en simultáneo, y tener como estos espacios son los que nos permiten que después los proyectos avancen de un modo más interesante, es donde se habilita la co-creación real, la agilidad real. ¿Por qué? O sea, porque hay como mucha sinergia y se conocen bien entre ustedes, los del Ministerio de Secretaría de Innovación. la Secretaría de Innovación. Sí, es como un espacio, y es un espacio de compartir aprendizajes, de generar como y de impulsar nuevos modos de trabajo. Antes hablábamos de que las personas que integran este equipo vienen de distintos lugares, entonces hay prácticas muy, muy diferentes y justamente si queremos impulsar una lógica colaborativa y ágil, acá lo que más nos está resultando es trabajar desde abajo con los equipos y trabajar con una agenda bastante abierta, pero donde justamente las personas que forman parte de esta comunidad están absolutamente empoderadas. Pero eso como, o sea, este proyecto Transformadores hizo como, o sea, como tiene algunas prácticas, se reúnen cada tanto, tienen alguna manera de compartir en particular que hace que esto pueda ser un espacio de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hace diferente? Tiene encuentros con cierta frecuencia, en este caso es cada 15 días. ¿De cuánta gente? Porque arrancaron siendo 12 personas y después cada uno fue proponiendo nuevas personas para que se fueran sumando. Por definición, quisimos que fuera un espacio chico y que después orgánicamente fuera creciendo hacia aquellas personas que son clave en la organización, esas personas que impulsan el cambio. Pero son las personas con las que uno siempre busca tenerlo de cierto modo como aliado, pero con la lógica de, en vez de darles un taller de innovación, lo que queremos es escucharlos y generar intercambios constantemente. O sea, como escucharlos quiere decir que los invitan a dar una charla, los entrevistan. ¿Cómo sucede esa escucha? Por ejemplo, es un lugar donde todos son protagonistas, entonces todos están trayendo las buenas prácticas de sus equipos, todos traen los problemas que tienen sus equipos y los discuten entre pares como para pensar nuevas estrategias o nuevas soluciones. Es como una especie de clínica del proceso de trabajo, por ejemplo. Sí. 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 O sea, yo voy como tener a alguien que me escuche sobre lo que está pasando en mi trabajo y ahí me dicen, otros me escuchan y me dan consejos. Sí, es una comunidad de aprendizaje y de práctica, okay, absolutamente horizontal.
Ok. y absolutamente diversa, porque hay desde gente que... Hay gente de todas las disciplinas, todos son muy diferentes. Muy interesante. Y todo esto nació como un experimento, como que no es que teníamos una experiencia previa para implementarlo, sino que algunas personas del equipo nos interesa mucho el tema de las comunidades y el diseño de comunidades y tratamos de experimentar en esta línea en la Secretaría. O sea, cómo afianzar más la comunidad que tienen dentro de esta secretaría. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo ves todo esto avanzando en el futuro? Bueno, el tema de la colaboración radical, me parece súper importante a nivel interno de la Secretaría, pero también, obviamente, para afuera y en relación a mi equipo con otros laboratorios de innovación, ¿no? Como poder hablar con mucha honestidad, mucha vulnerabilidad y compartir aprendizajes y crecer juntos. Hoy me desperté y leí un tuit de Colaborabora que decía: cuando trabajar es compartir en claves de reciprocidad. Y me hizo acordar a esto de la colaboración radical de la que nos habla Guillermina. Ella dice que prefieren escuchar a hacer un taller de innovación. Y la verdad es que no concibiría nunca un taller de innovación donde no se escucha a la gente. Pero a la vez entiendo que el hecho de estar haciendo un taller, planteando una situación, se está enmarcando lo que se va a decir y cómo se va a discutir algo. En cambio, sin el taller, se puede llegar a escuchar de otras maneras, quizás más abiertas. Y quizás eso sea lo de la colaboración radical, escuchar y estar atento a encontrar las grietas por donde intervenir. También para mí tiene que ver con este rol de acompañante que me toca cada vez más. Sigo a mis colegas en proyectos donde damos formas a políticas públicas. Miro, escucho y a veces, cuando se puede, se intenta una intervención o se da una idea sobre algo. Acompañar es una manera de colaborar y de compartir. Y la radicalidad a veces aparece porque es nuevo para una o es nueva esa manera de hacer en un contexto específico, pero quizás no es tan nueva ni original en otros lados. En donde yo trabajo no hablamos de que algo es radical, pero le decimos revolucionario. Y mis colegas en el ministerio consideran a veces revolucionarias cosas que los diseñadores venimos haciendo hace mucho tiempo en otros lares. Como sabemos, el diseño es siempre diseño en contexto, y las soluciones y los procesos son acertados o radicales o innovadores o revolucionarios en una cierta situación específica. Sigamos escuchando a Guillermina. ¿Y vos trabajas en la academia? Y yo estuve, bueno, me dediqué mucho a lo que es la formación ejecutiva, Universidad de Ditela, en la UCA, y ahora voy a estar dando clases en UDESA, Universidad de San Andrés, en la carrera de diseño de grado. Sí, ¿qué vas a dar? ¿Qué materia? Una materia hermosa que se va a llamar Entornos Complejos. ¿Y de qué se trata una materia que se llama Entornos Complejos? Y se trata de tener más herramientas y poder tener más variables en cuenta a la hora de diseñar, tener como estrategias para diseñar para aquellos entornos más complejos. Primero necesitamos entender qué es lo que significa un entorno complejo y necesitamos tener estrategias. Un entorno complejo es una organización, por ejemplo, como una municipalidad, en el caso de ustedes. Exactamente, sí. También puede ser un equipo, todo se vuelve, ¿no? Como complejo, de cierto modo. Y acá es donde me parece como muy interesante la lógica del diseño sistémico, ¿no? Y este trabajo de acupuntura, y que muchas veces no es tan lineal entre problema-solución, sino que necesitamos trabajar con mapas un poco más complejos, con más variables. Sí. Hay una evolución, ¿no? Desde el diseño que hace
no sé, tal vez el diseño con el que yo estudié en la universidad, que era más el diseño que partía de la subjetividad, después lo complejizamos hablando con los usuarios y como trayendo todas esas variables, y hoy me parece que ya cada vez más empezamos a articular con nuevos conceptos, por ejemplo, el pensar a largo plazo, el pensar no solo en un usuario, sino en todos los actores. ¿Y dónde quieren ir con su laboratorio? Aunque, o sea, siempre uno tiene un norte, aunque ese norte va cambiando y se va transformando, ¿no? Y en 5 años vamos a escuchar esta entrevista y vamos a decir, jaja, mira lo que pensaba. Nos vamos a querer morir, ¿eh? Mira qué boludeces le preguntaba. ¿Qué me gustaría en el futuro? No sé, siento que me gustaría poder tener resueltos algunos temas donde hoy siento que estamos más verde y sé que íbamos a tener como nuevos desafíos. Hoy me gustaría, por un lado, contar con espacios cercanos con la tecnología y por otro lado más humanos. La fuerte humanidad de los equipos me parece como muy importante. La vulnerabilidad, la experimentación, todo eso a mí me habla de futuro. Y después, bueno, no sé, a veces digo, bueno, ¿cuándo vamos a tener el Ministerio de Diseño? Y me río, pero bueno, oye, es un sueño lindo, pero en el fondo lo que me interesa es el estar atacando aquellos problemas o aquellas necesidades que son relevantes en el momento. Hoy por hoy creo que el diseño sigue teniendo un potencial increíble en el sector público. Y si vuelvo a lo que hablábamos antes, el diseño cada vez más está ligado a esto de diseñar futuros, diseñar experimentos. Es como un diseño con mayúscula. Y eso es lo que me gustaría ver más implementado. Y cuando decís que algunas cosas las tienen más verdes, ¿cuál dirías que son las cosas que te gustaría desarrollar que todavía están muy verdes? Me gustaría que trabajar con tecnologías exponenciales no sea la excepción, no sea algo que ocurre en un equipo chiquitito por excepción, sino que todo esto esté más integrado al sector público y como que podamos explotar ese potencial. Y más que nada pensando en aquellas cosas en aquella innovación más radical, ¿no? Desarrollando proyectos que no sabemos si van a funcionar o no. Eso me parece que sería súper interesante. Muy bien. ¿Y qué cosas estás leyendo? ¿Qué cosas te están inspirando? A ver, ¿qué me inspira? Leyendo, escuchando. Sí, es que voy haciendo como un ping pong. Por un lado, bueno, diseño para la transición, me parece que hay como, bueno, muchas cosas interesantes ¿Y qué para... nos recomendás leer sobre diseño para transición? Ahí hay bastantes charlas de YouTube, no sé, Carnegie Mellon, hay muchas cosas interesantes. Sabes que hay un podcast que se llama Diseño para la Transición que están haciendo bilingüe. Me encanta. Y después, bueno, no sé, yo estoy muy en contacto con la comunidad de OpenIDEO, que también eso es interesante. Y es como un espacio de inspiración y de aprendizaje para mí. ¿Y qué haces con ellos? Ellos tienen como chapters en diferentes ciudades. Yo impulso la comunidad local acá en Buenos Aires. Bueno, OpenIDEO tiene, por un lado, como una agenda con los grandes desafíos globales e impulsan como procesos de innovación abierta en función de los diferentes desafíos. Y el capítulo global, el capítulo local de Buenos Aires de OpenIDEO es ¿cuánta gente? Y somos un equipo de 8, como core, somos un equipo de 8. El año pasado eran 4, ahora somos 8. Pero después tenemos una red de voluntarios activos de 20. Y después cuando hacemos eventos, esto crece a 200 personas. Pero, o sea, ustedes hacen proyectos concretamente, es como una manera de hacer diseño de manera voluntaria para vos. Sí, esa es una línea de trabajo y la otra es el pensar el
diseños de comunidades. Eso es algo que estamos haciendo fuerte con el equipo de OpenID Global, porque justamente nosotros arrancamos en Buenos Aires con una lógica muy experimental, donde no quisimos solamente facilitar workshops con cierta frecuencia, sino que quisimos ver qué pasaba en la comunidad. Y acá es donde constantemente estamos aprendiendo y entendiendo junto a ellos cosas sobre el diseño de comunidades. O sea, que participan en otras comunidades quiere decir que si, por ejemplo, el Buenos Aires Servicham hace un evento, ustedes participan de eso. Sí, y también como mucha comunidad entre la gente que se suma a las actividades de OpenID. Es como un espacio de, si queremos, de networking, pero no de networking estilo, te doy la tarjetita, mi tarjeta con mi cargo y chapeo, como decimos acá, sino que son comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, 100%. ¿Qué quiere decir que son comunidades de aprendizaje? O sea, que cuando se encuentran, se cuentan como qué están haciendo, ese tipo de cosas, se hacen presentaciones, intercambian, igual como hacías con tu grupo de colaboración radical con los transformadores. Es similar y en este caso lo que ocurre es que la gente que forma parte de OpenIDEO en Buenos Aires tiene trabajos muy disímiles, entonces empiezan a colaborar una persona que trabaja en una startup con alguien que trabaja en una gran organización, con alguien que está trabajando de modo remoto para India, y acá es donde las sinergias se vuelve súper interesante. Y la comunidad toma vida propia. ¿Y en este momento están haciendo algún proyecto especial con OpenID? ¿Estás trabajando en un proyecto? Y ahora vamos a tener un evento en un mes. Bueno, algo que queremos es el OpenID es como muy global y lo que queremos es conectar a todos los chapters de Latinoamérica. Queremos impulsar todo lo que es el idioma español en OpenID y trabajar con estos desafíos globales, pero más a modo regional. ¿Y tienen alguno especial que van a trabajar o todavía no? Estamos eligiendo, pero hay varios que los van como ahí publicando. Estamos como armando el proceso. Normalmente tiene que ver con temáticas socioambientales, ¿no? ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te pregunte? No, no sé, ¿vos? ¿Algo que me quieras preguntar? No, ya hice muchas preguntas, me parece. Siempre después de estas entrevistas como que no soy, ¿no?, la misma de antes. Hay como piezas que se mueven y está como muy abierta o entregada a ese viaje, a lo que salga, ¿no? Sí, sí, y es así, que depende de también lo que el otro proponga, uno pregunta. Algo que te podría preguntar todavía sobre el trabajo de la ciudad que me da curiosidad es, ¿tienen que entregar algo especial? O sea, ¿tienen algún como mandato de hacer algo especial y terminarlo? Porque está buenísimo lo de la colaboración radical y las tecnologías emergentes y que nos equivoquemos y seamos vulnerables y todo eso. Pero contando y sonando, ¿hay algo que a vos te estén midiendo? Mira, nosotros todo esto de las tecnologías emergentes tenemos como, bueno, nos miden la cantidad de prototipos que desarrollamos y después, bueno, el éxito de los proyectos, ¿no? Y después algo que también ocurre es que esto ya es muy del contexto. Nosotros arrancamos con los típicos objetivos estratégicos, los indicadores y todo lo como arranca un equipo a principio de año, pero después vino COVID, vino la pandemia y gran parte de los equipos cambiaron su modo de trabajar y todo se volvió como más, bueno, como resiliencia al 100%. Entonces, de cierto modo, yo hoy tengo más un indicador de
y no es un indicador, pero es una cosa de estar cercana al equipo y generando impacto en el día a día con los diferentes proyectos, que algo que alguien vaya a medirnos en 1 o 2 años. Pero cuando hablas del impacto en el día a día del proyecto, porque el impacto en general es algo que se mide como a la larga, no se mide en el día a día, a menos que estés midiendo como el bienestar de los trabajadores, o sea, hoy no Claro, te y es que estresaste. hay mucho que es de eso, hay mucho que es de eso, pasa que no es el bienestar de los trabajadores, sino que es, no sé, tenemos un proyecto con 30 o 50 personas, con 5 áreas involucradas, y el indicador es que no haya ningún incendio, que el proyecto avance, que se cumplan las fechas y que funcione, y donde nosotros tal vez trabajamos más como el pegamento que va haciendo que estas cosas puedan ocurrir. Sí. Y ahí es muy corto plazo, eso en el día a día, ir estando, acompañando, diseñando workshops, y no podemos esperar en un año enterarnos que hicimos todo mal. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A vos, muchísimas gracias por la invitación. Esta charla va a ser parte de algunas listas, como Argentina y Diseño, Diseño y Gobierno, Diseño en Laboratorios de Innovación. Tenemos a esta altura tantas charlas sobre laboratorios de innovación que quizás podría dividirlas en laboratorios nacionales y municipales. Pero la verdad no me queda claro que valga la pena hacer esa distinción. Las listas las encuentran en Spotify. Algunas también están en nuestra página web. Y ahora, novedad, también las encuentran en YouTube. Guillermina nos dice que el diseño cada vez más está ligado a diseñar futuros y experimentos. En mi trabajo se necesita cada vez más entender el futuro, pero el futuro contante y sonante, para poder planear presupuestos. Entonces, cuando intento proponer algunos escenarios alternativos con descripciones de situación, la respuesta es, ¿pero cuánta gente hace eso? ¿Cuántos lo otro? ¿Qué números tenés? Y ahí siento que me faltaría estudiar más sobre diferentes métodos de entender el futuro. A mí me encanta mirar las tendencias, leer y pensar posibles escenarios, pero parece que en algunos ámbitos esto no es suficiente. Necesitamos mezclar y complementar esto con métodos cuantitativos. Si hay diseñadores usando los métodos de los investigadores de futuro con estadísticas y pronósticos concretos, me encantaría entrevistarlos. Conéctense con nosotros. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.